En distintas obras pictóricas, ya sea cuadros o dibujos de épocas pasadas, hemos visto plasmadas en algunas de ellas fenómenos o artefactos que no se condicen con la época en que fueron realizadas, como por ejemplo el fenómeno de Nuremberg, del cual también hemos hablado en un video de este canal, o la Madonna de San Giovannino del 1400, o el bautismo de Cristo del 1700. Pero si hay una pintura que más llame la atención por estar relacionada con la tecnología actual, es el cuadro de Ventura Salimbeni, donde se ve un artefacto de los inicios de la carrera espacial, los satélites artificiales. ¿Pero qué hacen un cuadro pintado en el siglo XVII? ¿Cómo fue esto posible? ¿Hay posibilidades de que alguien vio el futuro o que éste haya viajado al pasado? En este punto, la teoría de los viajes en el tiempo, con la creación de aparatos para tal fin, podría ser una realidad nunca divulgada. ¿O sí? El misterio del cuadro de Ventura Salimbeni, un satélite artificial en el siglo XVII. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. A mediados del siglo XX, el Papa Pío XII prohibió un equipo internacional de investigadores coordinados por el padre benedictino Pellegrino Ornetti que continuaran con el diseño de una máquina capaz de obtener voces e imágenes del pasado, tema que hemos tratado anteriormente en un video en este mismo canal. Más de 4 décadas después, fue localizado al jefe de aquel equipo. Sus declaraciones apoyan de alguna forma la evidencia que suponen los diferentes vestigios existentes en todo el mundo, como un cuadro del siglo XVII en el que el artista inmortalizó un moderno satélite de comunicaciones, una computadora astronómica del siglo I o huellas humanas impresas en estratos geológicos de cientos de miles de años, que nos permiten intuir que el tiempo es una dimensión por la que podemos desplazarnos. Una pequeña iglesia italiana enclavada en la próspera ciudad vinícola de Montalcino, a escasos 40 kilómetros de Siena, la iglesia de San Pedro alberga aún hoy una de las más desconcertantes pinturas que existen en el mundo. Ningún objeto, pintura o legado documental de los que se han podido examinar en la búsqueda de fenómenos que demuestren la existencia de alteraciones, a veces de siglos, en el continuum espacio-temporal, es tan claro como el lienzo que se conserva en Montalcino. Diseñado originalmente en el año 1600 por el artista sienés Ventura Salimbeni, la tela recoge una escena singular. 9 personajes, la mayoría ataviados con trajes eclesiásticos de la época, aparecen en torno a un relicario que contiene una hostia consagrada, de la que parten varios deslumbrantes rayos de luz. Sobre estos prelados y por encima de unas nubes grisáceas que separan en 2 mitades el cuadro, se encuentran las imágenes de la Trinidad flanqueadas por 2 querubines. El lienzo no pasaría de ser una de las tantas representaciones manieristas de los mundos celeste y terrestre, si no fuera por el insólito objeto que aparece en medio de los 3 personajes divinos y que acapara el protagonismo de toda la obra. A primera vista parece un simple objeto azulado, que bien podría representar el globo terráqueo, pero examinado con más detenimiento, se aprecia que semejante interpretación es errónea. La existencia de al menos 3 líneas longitudinales a lo largo de la curvatura de esta extraña esfera y una banda central a modo de cinturón presentan todo el aspecto de junturas de varias piezas de apariencia metálica. No menos sorprendentes son las 2 extremidades en forma de antenas, asidas por las divinas figuras de Dios y Jesús respectivamente, y que no dejan lugar a dudas, a los ojos, claro está, de un hombre habituado a la tecnología contemporánea, de que nos estamos enfrentando a la primera representación artística de un moderno satélite de comunicaciones, quizá a uno de los primeros modelos puestos en órbita, como el Sputnik soviético o el Vanguard norteamericano. Roberto Capelli, profesor de Montalcino, que lleva estudiando y terciando polémicas sobre esta tela desde hace muchos años, recuerda con detalle cómo comenzó a interesarse por esta obra. Decía:
Hace ahora más de 3 décadas, durante la celebración de una ceremonia religiosa en la iglesia de San Pedro, me fijé en el cuadro de Salimbeni y particularmente en su parte superior. Me llamó tanto la atención que decidimos subir hasta el objeto que aparece en el centro del cuadro, utilizando una escalera. Se trata de una esfera aparentemente similar a las que se encuentran en otros cuadros de todas las épocas, pero este representaba además un par de antenas que impiden que se interprete como una imagen del mundo o una figuración de la hostia. Además, acaba precisando, las antenas vistas de cerca parecen estar enroscadas a la esfera. Capelli había observado bien. Durante estos largos años ha dedicado muchas horas a la observación de los más ínfimos detalles de la obra. Su convencimiento de lo que está allí representando no puede ser sino uno de los primeros satélites contemporáneos, dejando sin aliento a sus más acérrimos críticos. Uno de ellos, el también profesor Alberto Piazzi, sostiene que la esfera de Montalcino es una representación artística de la Tierra y que las dos antenas no son sino cetros divinos estilizados, que dan al observador la impresión de dominio de la Trinidad sobre los designios del planeta. Pero esto no termina ahí, porque lo intrigante de este satélite antiguo no solo parece tal, sino que se comporta como un emisor de imágenes. El detalle es perceptible en la parte inferior izquierda del lienzo. Allí, sobre la cabeza de un prelado, presumiblemente el Papa Clemente VIII, contemporáneo a la realización de esta obra, aparece por segunda vez el Espíritu Santo. El primer lugar donde se observa la paloma aparece sobre Clemente VIII, justo en línea recta con el objetivo de la cámara emisora de la esfera. Y lo que es más intrigante aún, esta segunda paloma observada detenidamente es semitransparente, viéndose a través de ella los contornos de los objetos del fondo, remarcando la impresión de que se trata de una imagen transmitida y no la paloma original. De nuevo, la casualidad que arguyen algunos no es la interpretación más oportuna. Poca, o más bien ninguna luz sobre la naturaleza de la esfera que nos ocupa encontramos en los títulos que se atribuyen a esta obra. No existe un criterio firme a la hora de clasificar este cuadro de Salimbeni, siendo dos los títulos en ciertas formas semejantes que se barajan. Para algunos, la obra recibe el título de Disputa del Santísimo Sacramento, aunque no faltan los defensores de la segunda propuesta, Glorificación de la Eucaristía. Para aquellos que tengan la tentación de ver en la esfera la representación de la hostia, nunca estará de más advertirles que la sagrada forma cristiana se encuentra dibujada justo bajo la capa de nubes que separa la escena divina de la terrena, en medio de los impasibles prelados. ¿Y qué sabemos de Ventura Salimbeni? El caballero Bevilacqua, como también se conoció a Salimbeni en su época, presenta una biografía que a duras penas nos ayuda a deducir su interés particular por dejar un legado tan sorprendente como el de Montalcino. Hijo del también pintor Arcangelo Salimbeni, Ventura marcha muy joven a Roma para perfeccionar su estilo artístico. Allí permanecerá hasta 1595, habiendo trabajado con anterioridad en la decoración del tercer piso del Palacio Vaticano. A su regreso a Siena, su ciudad natal, comenzará una frenética actividad pictórica que le llevará a Montalcino en varias ocasiones para cumplir con encargos bien concretos. Solo un documento fechado en el año 1600, fecha en el que diseñó el satélite, documento que hoy se conserva en la iglesia de la patrona de Montalcino, la Virgen del Socorro, da fe de esta clase de encargos. Al parecer, simultáneamente a la realización de la obra que hoy reposa en San Pedro de Montalcino, Salimbeni realizó otra obra por la que recibió 60 escudos de oro y que hoy se halla en paradero desconocido. Ignoramos pues si aquel lienzo inscribió alguna otra singularidad que nos ayudara a interpretar el enigmático objeto de Salimbeni. Mucho se ha especulado sobre qué pudo haber inspirado al autor para llevar a cabo semejante representación, desde la posibilidad de que tuviera acceso a una falla temporal que le permitiera ver un objeto del futuro, y en cualquier caso, cabría preguntarse por qué vio un satélite y no cualquier otro objeto contemporáneo más común, o que hubiese tenido una premonición concreta sobre este aparato en particular. No obstante, hay un detalle que añadir a estas especulaciones y que coloca el acento de esta polémica sobre los conocimientos que poseerían de determinados aspectos concretos
incluso de carácter futurista. De hecho, el objeto de Montalcino se pintó poco tiempo después de que Clemente VIII coronase la Basílica de San Pedro del Vaticano con una gigantesca esfera metálica. En 1592 llega al sillón de Pedro Clemente VIII. Este papa fue uno de los más cultos del período y que, entre otras cosas, puso en marcha la Biblia Clementina. Se presume que debió tener algún encuentro con Salimbeni, si bien este pudo haberse limitado a seguir su trayectoria desde lejos, y es que el artista probablemente no representó gratuitamente a Clemente VIII en su misterioso cuadro. En noviembre de 1595, este papa, tras su triunfo diplomático con el Afer Enrique IV, ordenó rematar, en conmemoración de este hecho histórico, la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano, con un singular objeto. Hipólito Aldobrandini, este era el verdadero nombre del Papa Clemente, ordenó a Sebastián Torrigiani que fundiese una colosal bola de metal, en cuyo interior podría caber hasta 16 personas. Sobre ella colocó una gigantesca cruz metálica y ordenó que aquel objeto coronase el centro de la cristiandad desde la cúpula diseñada por Miguel Ángel. ¿Se inspiró Salimbeni en este desproporcionado objeto mandado construir por Clemente VIII? Y si fuera así, ¿por qué dotó a su inspiración de detalles que hoy solo se encuentran en los primeros satélites artificiales? El misterio, como hemos visto, aún permanece. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.